Vamos a hablar hoy de males, epidemias y calamidades producidas por conductas individuales en los mitos. Vamos a ver, antes de detenernos 5 minutos a explicar el título, vamos a lo nuestro y ya comprenderán que el título estaba mal. Empecemos por ver qué hizo un sujeto llamado Sópatro. Llamarse Sópatro ya es casi una iniquidad. Vivía Sópatro en Atenas, repito, vivía Sópatro en Atenas, aunque era extranjero. Tenía allí un campito, el campito de Sópatro. Un día, en el curso de un solemne sacrificio, cuando el bueno de Sópatro ya había depositado su ofrenda sobre el altar, apareció un toro, que luego de husmear el lugar, se morfó las plantas y semillas que constituían la ofrenda susomentada. Sópatro se enojó muchísimo ante aquel sacrilegio cometido por el pobre animal, cazó un cuchillo y mató al toro. Pero había un problema, aquel toro era un animal sagrado. Más tarde, arrepentido y a la espera de un castigo, Sópatro se desterró voluntariamente y se fue a Creta. Pero después de su partida, una terrible hambruna asoló la ciudad de Atenas. Sequía, hambre, falta de alimentos, corrían la coneja los atenienses. Los dioses, interrogados a través de los oráculos, o quizá directamente, respondieron que era preciso, para terminar con el hambre, que el animal inmolado resucitase y que el matador fuese destruido. Pues bien, algunos comedidos salieron en busca de Sópatro, lo fueron a buscar a Creta y le comunicaron aquello que esperaban los dioses para que el hambre dejara de matar gente en la ciudad de Atenas. Sópatro volvió a Atenas, pero para salvarse ideó, según cuentan los mitógrafos, el siguiente e infantil ardid. Mandó a traer un toro parecido al que había matado, mató a este nuevo toro, después lo llenó de heno y lo ató a una carreta tirada por otro toro vivo, que era en realidad el único que tiraba. A la vista de todos, aunque el toro rellenado se arrastraba, parecía vivo. O le pareció a Sópatro que a los dioses desde allá arriba les iba a parecer vivo. Más tarde se constituyó un tribunal para juzgar al matador, a Sópatro, y se estableció en ese tribunal que el culpable era el cuchillo, que fue condenado a ser arrojado al mar, y así se hizo. Cumplidas estas condiciones estipuladas por el oráculo, o por los dioses a través del oráculo, el hambre cesó en Atenas. Me parece que los dioses estuvieron benevolentes, en este caso hicieron la vista gorda. Pero esto terminó bien, a veces no sucedía así. Una vez en la ciudad de Cafias, en Arcadia, apareció una peste muy extraña. Había ahí una estatua de Ártemis, la diosa de la caza, que se levantaba en un bosque sagrado. Un día, un grupo de chicos que jugaban en aquellos bosques encontró una cuerda. Inmediatamente, de puro aburridos nomás, rodearon con aquella cuerda el cuello de la estatua de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. Unos habitantes de la ciudad que pasaban casualmente por allí sorprendieron a los niños y, horrorizados ante su impiedad, los lapidaron. Repito, los lapidaron, los mataron a piedrazos. Muy pronto las mujeres de Cafias
se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Algunas quedaban embarazadas sin hijos y parían nada. Otras daban a luz hijos muertos. Consultado el oráculo de Delfos, este respondió que la diosa estaba irritada por la inmolación de los niños y no por el sacrilegio que estos habían cometido. Ordenó que a los chicos lapidados se les rindieran honores de héroes. Así se hizo y la maternidad se normalizó. Desde entonces se conoce aquella estatua como la Artemis estrangulada. Llamó la atención sobre esta particular opinión moral de los habitantes de Cafias, ¿no? Que se horrorizaban porque los chicos jugaban con una estatua sagrada, pero no se horrorizaban de lapidar ellos mismos a esos niños. Este relativismo moral no ha muerto en el mundo, ha cambiado sus procedimientos o quizá han cambiado las circunstancias, pero sigue habiendo personas que se horrorizan porque un niño juega con una estatua y no se horroriza porque algunos la pidan a ese mismo niño. Veamos lo que hizo nuestro amigo Ajax. Ajax, el que estuvo en Troya, ¿no? Como saben ustedes, era un tipo de mal carácter, era arrogante, cruel con sus enemigos, pendenciero, impiadoso. Sus faltas terminaron por acarrear la pérdida de una gran parte del ejército griego que iba a Troya, ¿no? Su delito más grave es el sacrilegio que cometió contra Atenea. Parece que durante la toma de Troya, la hermosa Casandra, saben ustedes, la hermanita de Héctor, una de las hijas del rey Príamo, que tenía, por cierto, la facultad de predecir el futuro y el extraño sino de no ser nunca creída. Le habían dado los dioses el don de predecir el futuro, pero también le habían castigado con la extraña circunstancia de no poder convencer a nadie de la veracidad de sus vaticinios. Esta circunstancia, desde luego, fue determinante en el resultado de la guerra de Troya. Pues bien, Ajax parece que estaba enamorado de Casandra. Y habiéndose refugiado Casandra junto al altar de la diosa Atenea, pues Ajax no tuvo mejor idea que arrancarla violentamente de la estatua a la que estaba abrazada. Al final terminó arrastrando a la chica, a la estatua, un cuadro dantesco, les aseguro, y fue un sacrilegio. El caso es que durante el viaje de regreso a la Hélade, la diosa envió una tempestad que hundió decenas de naves aqueas, entre ellas la que conducía el propio Ajax. No obstante, el héroe fue salvado por Poseidón, el dios del mar, que lo llevó hasta una playa. Entonces Ajax se jactó de haber sobrevivido pese al enojo de Atenea. Mala política la jactancia en los mitos griegos. La diosa entonces pidió a Poseidón que lo matara y el dios dio un golpe de tridente, quebró la roca en la que el náufrago se había resguardado y lo ahogó. Quizá yo hubiera preferido que lo ensartara con el tridente como un churrasco de croto, pero tal cosa no sucedió. El gesto de Ajax siguió pesando sobre sus compatriotas, los locrios, de modo que 3 años después de haber regresado los héroes de Troya, estallaron epidemias en Lócride y se produjo una sucesión de malas cosechas, de modo que, consultado el oráculo, respondió que Atenea no se aplacaría a menos que por espacio de 1 milenio, repito, 1 milenio, los locrios enviasen cada año a Troya 2 doncellas elegidas por sorteo para ser sacrificadas. Los troyanos dieron muerte solemnemente a las 2 primeras que llegaron,
pero pronto se hizo costumbre que el pueblo las persiguiera a palazos apenas entraban en la ciudad. Si lograban escapar y llegar al santuario de la diosa, eran perdonadas y permanecían allí vírgenes hasta edad muy avanzada. Es decir, cuando ya nadie tenía interés en hacerlas cambiar de situación. Y así, 1000 años después, fue expiado el sacrilegio de Áyax, no sin algún conflicto a la hora de saber cuándo terminaba un milenio. Y las cosechas locrias volvieron a ser abundantes después de 1000 años. 1000 años es mucho tiempo. Parece que la ciudad de Argos, dice otro cuento, otro caso, estaba sin agua y padeciendo una sequía terrible, y esto tenía un motivo. Poseidón se había enojado porque se había atribuido a aquel país, consagrado a aquel país, a la diosa Hera, y el dios Poseidón lo quería para sí. Ahora bien, Amimone era una de las 50 hijas del rey Dánao. Establecido Dánao en el trono de Argos, envió a sus hijas en busca de agua. Amimone partió con sus hermanas y cuando se sintió cansada de tanto andar, se tiró a dormir en el campo. Mientras dormía, apareció un sátiro que trató de poseerla violentamente. Estaba a punto de lograrlo cuando la joven llamó en su ayuda a Poseidón. Poseidón, Poseidón. El dios se presentó, echó al sátiro con el mismo tridente que había usado para quebrar la roca en donde Áyax ejercía su jactancia, y entonces Amimone, encantada, entregó a Poseidón lo que había negado al otro. El dios, maravillado, dio otro golpe de tridente e hizo brotar una triple fuente de agua que terminó con la sequía de Argos. Tuvieron un hijo que fue el héroe Nauplio. Esto me gustó mucho realmente, porque se han visto muchos procedimientos para terminar con las sequías, pero de darse una a Poseidón, me parece un recurso hidráulico encantador. Un mal extraño cayó sobre las mujeres de la isla de Lemnos. Parece que un pequeño grupo de doncellas de aquella isla descuidó el culto a Afrodita. Y por esta falta, las lemnias fueron castigadas por la diosa. Las condenó a todas las mujeres de la isla a despedir un olor espantoso. Repito, a despedir un olor espantoso. Y tan espantoso era ese hedor que los maridos comenzaron a rehuirlas. Cada vez que se acercaban las lemnias a su marido con el objeto de seducirlos, estos fingían viajes repentinos, etcétera. Pero sucedía que estos maridos al mismo tiempo se dirigían de forma galante, para amenguar sus ardores, a cautivas o extranjeras en general, que no despedían aquel olor. Pues para vengarse entonces las olorosas isleñas los asesinaron a todos. Solamente se salvó el rey Toante, y se salvó porque su hija Hipsípila lo metió en un cofre y lo arrojó al mar. Hipsípila en realidad había traicionado la confianza, por decirlo así, del resto de las mujeres. Es decir, había traicionado la conjura. Todas habían jurado matar a alguien, e Hipsípila no cumplió con ese juramento, lo cual la honra más que la deshonra. Pero esta es quizá la que más me gusta de las historias, ¿no? El mal colectivo es aquí un olor, un hedor. No hay sequía, no hay hambre, no hay catástrofes naturales, pero las culpables de un desaire a la diosa empiezan a oler mal. Veamos para terminar a qué llevó la curiosidad de Pandora. Como sabemos, fue la primera mujer creada por Hefesto y Atenea con ayuda de todos los dioses y por mandato de Zeus.
Cada uno le confirió a Pandora una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual, el don de la persuasión, pero Hermes puso en su corazón la mentira. Hefesto la había modelado a imagen de las diosas inmortales y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había afanado a Zeus unas semillas de fuego de la rueda del sol y las había llevado a la tierra para darlas a conocer a los hombres, ¿no? Y la venganza de Zeus con los hombres fue enviarles a Pandora a manera de regalo. Zeus urdió el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, que era hermano de Prometeo, ¿no? El hermanito, se casara con ella. Epimeteo no siguió los consejos del sabio Prometeo, que le había dicho no recibas ningún regalo de Zeus. Y se dejó seducir por la belleza de Pandora y la hizo su esposa. Ahora bien, como regalo de casorio, Zeus había enviado además una caja, una jarra en realidad, con la recomendación de que Pandora no la abriese hasta que el dios se lo indicara. La muchacha, picada por la curiosidad, abrió la caja que, como saben ustedes, resultó contener todos los males del género humano. Los males, plagas, enfermedades, envidias, rencores, venganza, se escaparon de la caja para esparcirse por el mundo. Solo la esperanza, que había quedado en el fondo, no pudo escapar. Pandora había conseguido cerrar la caja antes. Otros dicen que la esperanza no era un producto contrario a los que se habían escapado, sino más de lo mismo, que la esperanza era un castigo más. Termina de este modo este catálogo de calamidades creadas por la inconducta de algunos. Hay en todo esto una desmesura propia de los dioses griegos que solían castigar de un modo terrible las mínimas ofensas, pero también perdonaban sin mayor motivo, o al menos ejercían el descuido, que es una manera de perdonar. Sí. Una forma elegante de perdón que recomiendo a nuestras amistades es el descuido en la venganza. La venganza imperfecta es una manera de perdonar, la venganza postergada, el descuido en la apreciación de las ofensas es quizá la forma más elegante de perdonar. Una especie, ni siquiera el olvido, me gusta esa palabra, el descuido en la apreciación de una ofensa es elegantísimo. Te infieren una tremenda ofensa y vos parecés recibirla a medias, defectuosamente, parecés no percibirla. Y esa es una forma de perdón. Especialmente se utiliza ese perdón entre las personas elegantes y para otorgarlo a quienes no lo merecen. ¿A quién dedicar entonces este catálogo de males causados por conductas que han desagradado a los dioses? Algunos de los protagonistas de aquí son simpáticos. Por ejemplo, Sópatro. Sí. El ardid infantil ya nos lo hace simpático, ¿no? La que arrojó el cofre, ¿no? Este es el que disfrazó, no. Se hizo el que había matado un toro, sí. El que rellenó un toro muerto de heno y lo hizo pasar por vivo, y después tiraron el cuchillo al agua diciendo que el culpable era el cuchillo. Algo desmentido 20 siglos después por Broderick Crawford, sí. Cuando decía que no es el auto el que mata, sino el jinete. Decía la del cofre, ¿quién era? ¿Ipsira era? La del cofre, claro, sí. La que no mató a Toante, ¿no? La hija de Toante, Ipsípila. Y también a las mujeres de la isla de Lemnos, si bien le dedicamos, le hacemos objeto de nuestra dedicatoria, pero desde lejos. Sí, respiramos hondo antes. Claro. Pero desde aquí. O sea, incluso por interpósita persona. Sí. Mandamos aquí a personas que les manden nuestros saludos, sí, a las muchachas de la isla de Lemnos y a sus descendientes. Tenemos también a Casandra, a Casandrita, pobrecita que fue víctima de la lujuria de Ajax
y que tuvo que aferrarse a la estatua de Atenea. Pero aquí el motivo de la dedicatoria es justamente aquella circunstancia de no conseguir que nadie creyera sus predicciones, siendo que eran verdaderas. Casandra finalmente terminó casada, o terminó juntadita con Agamenón, nada menos que con Agamenón, que se la trajo a Grecia. No sé para qué, porque bien sabemos que cuando Agamenón regresó a Esparta, pues ¿Esparta era? Sí, su mujer lo mató. Su mujer, Clitemnestra, tenía un amante llamado Egisto, y cuando lo vieron venir lo liquidaron. Pero no sé qué pasó con Casandra. ¿Entiendes? Eso lo debe saber Rolón. Rolón, que él pregunta todo eso. Pregunta si taparon el agujero, sí. Esas cosas de las que uno se olvida. Siempre que va al teatro, Rolón pregunta detalles sí. en los que ni el autor pensó, porque no tenía que pensar. Claro, por ejemplo, ¿dónde compraba las túnicas Julio César? Claro. Detalles laterales. Esos detalles. Bueno, y también a Prometeo. A Prometeo, el cuñado de Pandora, que fue el que advirtió a Epimeteo: no te casé con esa mina y no aceptes regalos de Zeus. Pero Epimeteo no le hizo caso, y es por eso que sufrimos males. Si no, nuestra vida sería mucho más feliz. En cuanto a la esperanza que quedó en el fondo de la caja, habrá que ver si realmente es un castigo más o si es la única forma de conseguir que esta vida merezca la pena ser vivida. Aun cuando la esperanza no significa una garantía de cumplimiento. Pues para aquellos que tienen una esperanza, vamos a ilustrar esta charla con un tango en donde hay tres. Tres esperanzas canta Jorge Vidal, tango de Discépolo, que tampoco se hacía muchas ilusiones respecto al carácter de la esperanza en general y de estas tres en particular. Adelante, don Jorge Vidal.